Lo escuchamos en Tele 13 Radio. El martes, el presidente de la SNA estuvo en Radio Pauta y habló de algo que él ha estado trabajando desde hace tiempo: el lugar que ocupan los migrantes, especialmente bolivianos, en el mundo agrícola. Antonio Walker dijo que en Chile no existe fuerza laboral nacional para realizar las labores que demanda la agricultura. Explicó que ese sector es muy intensivo en mano de obra, genera más de 1 millón de empleos en forma directa y otro 1 millón de empleos en forma indirecta, y que la disponibilidad de mano de obra ha disminuido. Dijo, y agregó que, dada esa situación, la única medida realista que tenemos es iniciar un proceso de regularización de gente que le aporta al país. Fue como poner una bomba, les decía yo. O sea, hablar de regularizar migrantes en medio de una campaña electoral donde se ha planteado incluso hasta usar minas antipersonales para convertir la llegada de extranjeros, como dijo Franco Parisi en el debate de Chilevisión. Bueno, se imaginarán ustedes que inmediatamente como que produjo una serie de efectos. La senadora Jimena Rincón, vocera del comando de Evelyn Matei, lo respaldó. Dijo que la migración en el campo es fundamental porque hay trabajos que nuestros ciudadanos no quieren hacer. Pero en Chile Vamos, varios salieron a marcar distancia y dijeron que en un eventual gobierno de Evelyn Matei no se va a regularizar a inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal. Porque lo que muchos temen es que esto actúe como efecto llamada. Claro. Entonces, que más gente quiera decir, te terminan regularizando, vamos. José Antonio Kast se opuso completamente, dijo, a Chile se entra por la puerta, no por la ventana. Johannes Kaiser y Franco Parisi respondieron cada uno por su lado con un rotundo no, y Janet Jara estuvo ayer conversando contigo acá y dijo que no le gusta esta idea de buscar una solución para un sector tan específico. Dijo, si no, cada sector va a llegar con sus propias demandas. Bueno, Antonio Walker salió a matizar, dado el efecto que todo esto produjo, sobre todo porque el sector al que él pertenece, Chile Vamos, lo complica. Claro. Un poco esto, porque la última regularización que se hizo acá en Chile fue en el gobierno de Sebastián Piñera, las 2 regularizaciones. Entonces, la candidata Evelyn Matei no ha salido a decir, había personas de Chile Vamos que han habló Jimena Rincón, pero ella no salió a pronunciarse. Claro, y en el ambiente de opinión pública de ahora es distinto al de hace algunos años. Es distinto de ese momento, claro. Entonces, Antonio Walker salió a matizar, por ejemplo, en una entrevista en T3 en vivo con Ramón Ulloa, dijo que a lo mejor el concepto no era de lo ideal, que más bien habló de formalizar, más que regularizar. Pero de que hay un problema, hay un problema, y por eso también la reacción que ha producido. Hoy una parte significativa del trabajo en el agro, en las cosechas, en los cultivos, en el packing, descansa en migrantes, sobre todo bolivianos, que van cambiando de acuerdo a la temporada de tarea. Ya tienen como más o menos 9 meses de trabajo intensivo. Son extranjeros, te dicen productores y las distintas organizaciones, por una parte porque los chilenos no quieren hacer este trabajo. Eso te lo dicen de distintas partes. No quieren. No es un asunto meramente de precio. Por ejemplo, yo preguntaba por los precios, acá es súper variable porque además te pagan por lo que tú cosechas. O sea, como que además te pagan por trato. Pero en Cereza se paga, por ejemplo, alrededor de 45.000 pesos líquidos diarios. En promedio me hablaban de 25.000 pesos líquidos diarios en las distintas frutas, pero depende también del trabajo, de cuánto produce, hay una serie de cosas. Pero además de eso, es lo pesado y extenuante que pueden ser estos trabajos. O sea, estar todo el día agachado recogiendo frutillas, estar a pleno sol en la cereza, cortes, o sea, estar en la tierra todo el día. Entonces, y en una jornada de 6 días a la semana es un poquito más que el mínimo, ¿no? Claro, entonces es súper demandante y no es un trabajo bien pagado tampoco. No. Bueno, mucha gente, entonces me dice, prefieren el trabajo al mismo, en un mall con aire acondicionado, o un trabajo menos pesado por la misma semana. Igual hay 1 millón de desempleados, pero no todos estarían dispuestos, o no todos tienen la energía para poder hacer este trabajo. Bueno, entonces, y además ha crecido, por ejemplo, la cereza, se ha expandido mucho, ha crecido mucho la producción de cereza. Entonces tiene menos gente disponible y además más necesidad de mano de obra. Claro, más producción. Claro. Exacto. Ya, y las entonces entiendo que son como a ras de piso, entonces, o sea, también es lo mismo que, pero hay que agacharse, hay que estar todo el día agachado, o sea, no físicamente, es muy demandante. Por eso ha crecido la fuerza de migrantes. Esto viene desde hace ya 20 años, pero en los últimos años se ha expandido mucho. Muchos de los cuales entraron con visa de turista y entonces se les venció la visa de turista, se quedaron y están en situación irregular. Antonia Garcés es directora de Periplo Chile, un consorcio que reúne a la Fundación Avina, a la Casa de la Paz y la Corporación La Morada, y que trabaja en mejorar los derechos laborales de las personas migrantes que están en esta industria.
Bueno, la verdad es que sabe mucho y es muy clara y me explica que en el mundo agrícola siempre ha existido informalidad, eso no es novedad, pero que hoy día es un sector muy variado, que hay empresas grandes que pagan bien, que cumplen con las leyes laborales, pero también mucha pyme con pocos estándares. Y eso se agudiza cuando los trabajadores son migrantes, sin papeles, y además que este es un sector donde han proliferado los contratistas. Por distintas razones. Una de ellas es que las empresas no pueden contratar más de un 15% de migrantes y la manera como de burlar eso es vía contratista y ahí se diluyen completamente las responsabilidades laborales. Porque es como, yo no los traje, los trajo este contratista y entonces se empieza a diluir la cadena. Antonia Garcés me dice que les ha tocado ver todo tipo de abuso y que hay muchas personas que viven en condiciones muy precarias. Lo que además, en temporada alta, afecta a las comunidades. O sea, me decía como, acá hay como camas calientes, entra uno y sale otro, como las condiciones en que viven son muy precarias. Y eso también, además, se llena de gente que afecta a las comunidades. Entonces también ahí hay una olla a presión. Ya, y todo esto se mueve más por TikTok. Las ofertas de trabajo, las contrataciones, todo. Entonces es difícil, es un mundo como difícil también de rastrear, de ver lo que está pasando. Bueno, entonces hay buenas razones para preocuparse por esta situación, empezando por las humanitarias y también una serie de medidas de razones económicas, porque hay incentivos para mejorar en este sentido, porque en el caso de los exportadores, muchos países están exigiendo cada vez más estándares de sostenibilidad, en distintas cosas, por ejemplo, que el producto que llega no sea un producto de la deforestación, pero también no se aceptan productos donde haya empleo precario, por no hablar de empleo negro. Entonces, en julio de 2024 la Unión Europea comenzó a regir la directiva sobre debida diligencia en sostenibilidad corporativa, que exige a quienes importan a la Unión Europea cumplir con una serie de requerimientos, entre ellos laborales, porque si no te sancionan y te puedes quedar fuera del mercado. Claro. ¿Ya? Entonces, formalizar el trabajo es clave si quieres ser exportador. O sea, los exportadores que no avancen en eso tienen los días contados. Se van a quedar fuera del negocio. Claro, entonces, eso es lo que estaba empujando Antonio Walker, que desde hace tiempo ha estado trabajando con el Servicio Nacional de Migraciones, que es el organismo estatal, y con distintas organizaciones migrantes. De hecho, uno pregunta y todos lo conocen, porque ha estado hablando con distintas personas. Y se han hecho avances. Una es que se ha simplificado el trámite de visado para los bolivianos, porque existe la visa Mercosur, que es una visa que tenemos con los países del Mercosur, que nos permite ir, trabajar y estudiar hasta por un plazo de 2 años. En Argentina, en Bolivia. Pero antes, en el caso de los bolivianos, se exigía pagar $90 y se demoraba varios meses la tramitación. Por eso, muchos optaban por ahorrarse los $90 y la tramitación y entrar directo con visa de turista y después quedarse. Y por eso están de manera irregular hoy día. En 2023 se acordó con Bolivia simplificar la tramitación y eliminar el pago, o dejarlo muy bajo. Y entonces esto te permite a los bolivianos entrar, quedarse por 2 años, trabajar. Y ha aumentado mucho el uso de esta visa. Por eso uno ve que ha crecido tanto el uso de la visa, porque se facilitó mucho el acceso. Y eso es mejor porque las personas entran legal, sabemos quiénes son, sabemos todas esas cosas. Esto no fue gratis. O sea, también había una ventaja para nosotros que era, a cambio, como nuestras relaciones con Bolivia han ido mejorando, hemos podido ir avanzando en este tipo de cosas. Entonces, a cambio, nosotros era como que nos permitan reconducir a los venezolanos expulsados vía Bolivia. Claro. Y nosotros les bajamos el fee y el ese era el interés plazo. para Bolivia, claro. O sea, ese era el interés para nosotros. claro. Bueno, y nosotros también hay que tener trabajadores legales. Bueno, el problema es que la gente que entró antes con visa de turista y se quedó, se calcula como 100.000 personas, están irregulares. ¿Y qué pasa con eso? Y eso es lo que quieren ordenar desde la Sociedad Nacional de Agricultura. El Servicio Nacional de Migraciones está de acuerdo con eso, ¿ya? No encuentran que haya problemas con el argumento, por ejemplo, de Janet Jara, que la migración que es como que un sector específico, porque la migración selectiva funciona en muchos países para sectores específicos, o la misma visa HB1 que se está discutiendo en Estados Unidos. Bueno, es migración selectiva para determinados tipos de trabajo que se necesitan en determinada industria. O sea, no tienen problema con eso. Pero le dijeron en el fondo a la Sociedad Nacional de Agricultura, podemos avanzar en esto, hay formas de lograr esto, pero ustedes tienen que crear las condiciones políticas para que eso sea posible. ¿Qué significa eso? Que no salte la oposición. Ya. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Antonio Walker saltaron todo? Planteó la idea públicamente? Bueno, saltaron todo. Y la verdad es que es imposible, no solamente por razones, o sea, era inevitable que eso sucediera, y no solo por razones ideológicas, sino que por una cosa mucho más sencilla. Estamos en plena campaña electoral y ustedes revisen la encuesta que quieran sobre el tema de migración. O sea,
Cristian Valdivieso ayer me ha mostrado una encuesta que hizo el año pasado, Criteria, sobre migración y cómo han ido aumentando las actitudes negativas frente a la migración en Chile en los últimos años. Después, una encuesta Ipsos de junio de 2025, menos del 50% en Chile apoya que el Estado proteja migrantes, menos del 50% apoya que el Estado proteja migrantes y les entregue beneficios sociales. La encuesta Bicentenario del año pasado, el 70% de los chilenos considera que hay un gran conflicto entre migrantes y chilenos, y además el estudio muestra que el 19% de los extranjeros declara que durante los últimos 12 meses ha sido amenazado o maltratado. O sea, para los chilenos el tema de la migración se ha vuelto como el equivalente a delincuencia, y no hay matices. Y entonces, venir a proponer en este momento cualquier cosa que huela a regularizar es sumamente impopular. Entonces, nuestros políticos están a menos de 2 meses de sus elecciones, de sus reelecciones. Me contaba alguien que había hecho, por ejemplo, un seminario sobre tema migración y que le habían fallado todos los parlamentarios. Nadie se quiso ir. Nadie quiso meterse. Nadie quiso meterse. Muy mal momento. Sí. Ya, entonces me decían, Antonio Huegar se equivocó en poner el tema en este momento, pero la otra cara de la moneda, porque se debió haber esperado después de las elecciones. Si lo que pasa es que la temporada empieza ahora. Claro. Y el problema es ahora, y además hay una situación social que es importante. ¿Cómo están viviendo todas estas personas? El efecto que tiene en las comunidades, una serie de implicaciones. Seguramente esto va a ser tema hoy día porque los candidatos presidenciales, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, van a estar en la tercera cumbre agrícola del sur de Chile. ¿No va a estar el MTI? No va a estar. Se bajó, no sé si ayer o antes de ayer. Ya. Avisó que no, iba por problemas de agenda. Pero todavía está en la pauta, por eso en la Claro, mañana sí, es que en la pauta sí. estaba. Y también va a estar Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, y Antonio Huegar. Así que probablemente todo esto va a ser tema. Todo esto pasa en la cumbre agrícola en Temuco, como a esta hora está empezando. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl